Casi sin fuerza levantó un brazo, se secó los ojos y vio que el hombre que lo llevaba en brazos era Silas. El enorme albino avanzaba a trompicones por una acera cubierta por la niebla. Pedía a gritos que alguien le indicara el camino a un hospital. Con la voz quebrada por la angustia, tenía la vista fija al frente y las lágrimas le resbalaban por el rostro blanco y manchado de sangre. Hijo mío, susurró Arangosa, estás herido. Silas bajó la cabeza, la boca una mueca de dolor. Lo siento mucho, padre. El sufrimiento le impedía casi hablar. No, Silas, replicó Arangosa. El que lo siente soy yo, es culpa mía. El maestro me prometió que no habría muertes, y yo te pedí que lo obedecieras en todo. He sido demasiado impaciente, demasiado temeroso, y nos han engañado los dos. El maestro no ha tenido nunca la intención de entregarnos el santo grial. Acurrucado entre los brazos del hombre al que había cogido hacía tantos años, Arangosa sintió que el tiempo daba marcha atrás, que estaba en España, que volvía a sus modestos inicios cuando en Oviedo empezó a construir con Silas una iglesia, y que después estaba en Nueva York, donde había proclamado la gloria de Dios, erigiendo el centro del Opus Dei en Lexington Avenue. Hacía 5 meses Arangosa había recibido una terrible noticia: el trabajo de toda una vida amenazaba con desmoronarse. Recordó con todo detalle la reunión en el Castel Gandolfo que le había cambiado la vida, las noticias que había puesto en marcha aquella calamidad. Arangosa había entrado en la biblioteca astronómica de la residencia vaticana con la cabeza bien alta, esperando ser recibido por multitud de manos tendidas en señal de bienvenida, encontrarse con brazos dispuestos a abrazarlo, con hombres impacientes por reconocer el mérito de ser el representante del catolicismo en América. Pero allí solo había 3 personas: el secretario vaticano, obeso, severo, y 2 cardenales italianos, mojigatos y pagados de sí mismos. Secretario, dijo Arangosa desconcertado. El orono supervisor de asuntos legales le estrechó la mano y le señaló una butaca que tenía delante. Por favor, póngase cómodo. Arangosa se sentó, presintiendo que algo iba mal. No se me da bien los rodeos, obispo, le dijo el secretario. Así que vayamos directamente al motivo de su visita. Se lo ruego, hable con toda franqueza. Arangosa miró a los 2 cardenales, que parecían juzgarle con superioridad. Como ya sabrá, su santidad y otras personas en Roma están preocupados por las últimas persecuciones políticas de las prácticas más controvertidas de la obra. Arangosa notó que algo se agitaba en su interior. Ya había pasado varias veces por todo aquello desde la toma de posesión del nuevo pontífice, que para su horror había resultado ser un apasionado defensor de las tendencias más liberales de la Iglesia. Permítame asegurarle, añadió al momento el secretario, que su santidad no desea cambiar nada en su modo de dirigir su ministerio. Eso espero. Entonces, ¿para qué estoy aquí? El secretario suspiró. Obispo, no sé muy bien cómo decirle delicadamente lo que tengo que comunicarle, así que lo expondré de manera directa. Hace 2 días el Consejo de la Secretaría General votó unánimemente a favor de reiterar el apoyo del Vaticano al Opus Dei. Arangosa estaba segura de no haber oído bien. ¿Cómo dice? Dicho lisa y llanamente, que dentro de 6 meses a partir de hoy el Opus dejará de considerarse una prelatura del Vaticano. Se convertirá en una iglesia por derecho propio. La Santa Sede se separará de ustedes. Su santidad si lo quiere, y ya estamos iniciando los trámites legales. Pero eso es imposible, en absoluto, es muy posible y necesario. Su santidad no se siente cómodo con sus agresivos métodos de reclutamiento y con sus prácticas de mortificación corporal. Hizo una pausa. Además está su trato a la mujer. Sinceramente, el Opus Dei se ha convertido en una carga y en motivo de vergüenza. El obispo Arangosa estaba estupefacto. ¿Motivo de vergüenza? No creo que en realidad esto sea una sorpresa para ustedes. El Opus Dei es la única organización católica con un número creciente de adeptos. Tenemos más de 1000 curas, es verdad, y es un tema que nos compromete. Arangosa atacó donde más dolía. Pregúntele a su santidad si la obra era un motivo de vergüenza en 1982, cuando ayudamos a la banca vaticana. La Santa Sede siempre les estará agradecidos por ello, replicó el secretario con tono conciliador, pero aún hay quien cree que su apoyo financiero en 1982 es el único motivo por el que se les concedió el estatus de prelatura. Eso no es verdad. Aquella insinuación ofendía profundamente a Arangosa. Sea como sea, pretendemos actuar de buena fe. Estamos redactando unos términos de separación que incluyen la devolución de ese dinero.
que pagaremos en 5 plazos. ¿Pretende comprarme?, inquirió el obispo. ¿Taparme la boca con dinero para que no hable? Si el Opus Dei es la única voz razonable que queda en la iglesia. Uno de los cardenales levantó la vista. Disculpe, ¿ha dicho usted razonable? Arirangosza se apoyó en la mesa y endureció el tono de su voz. ¿De verdad se preguntan por qué los católicos están abandonando la iglesia? Mira a su alrededor, cardenal. La gente ha perdido el respeto. Los rigores de la fe ya no existen. La doctrina se ha convertido en buffet libre. La abstinencia, la confesión, la comunión, el bautismo, la misa. Escojan lo que quieran. Elijan la combinación que más les convenga y olvídense del resto. ¿Qué tipo de guía espiritual ofrece la iglesia? Las leyes del siglo III no pueden aplicarse a los modernos seguidores de Cristo. Esas reglas no son aplicables en la sociedad de hoy, pues en el Opus la aplicamos sin problemas. Obispo Arirangosza, intervino el secretario para zanjar la cuestión. En base al respeto que siente por la relación entre su organización y el anterior Papa, su santidad les da 6 meses para que rompan voluntariamente su vínculo con el Vaticano. Les sugiero que para hacerlo aleguen sus diferencias de opinión con Roma y que se establezcan como organización cristiana. Me niego, declaró Arirangosza, y pienso decírselo en persona. Me temo que su santidad no tiene intención de recibirlo. El obispo se puso en pie. No se atreverá a abolir una prelatura personal establecida por un papa anterior. Lo siento, los ojos del secretario no parpadeaban. El Señor no los da y el Señor no lo quita. Arirangosza había salido de aquella reunión desconcertado, aterrorizado. Al volver a Nueva York se había pasado días mirando por la ventana del perfil de la ciudad, abatido, lleno de tristeza por el futuro de la cristiandad. Había transcurrido varias semanas cuando recibió la llamada telefónica que lo cambió todo. Su interlocutor parecía francés y se identificó como el maestro, un título común en la prelatura. Dijo que conocía los planes del Vaticano de retirar su apoyo a la obra. ¿Cómo puede saber algo así?, se preguntó Arirangosza. Tenía la esperanza de que solo unas pocas personalidades influyentes tuvieran conocimiento de la inminente ruptura entre el Opus y el Vaticano, pero por lo que se veía se había corrido la voz. Las paredes del Vaticano hablaban. Tengo oídos en todas partes, obispo, le susurró el maestro, y con ellos he llegado a enterarme de una cosa. Con su ayuda podría descubrir el lugar donde se oculta una reliquia sagrada que le proporcionaría un poder enorme, el suficiente como para hacer que el Vaticano se postrara a sus pies, el suficiente como para salvar la fe. Hizo una pausa, y no solo para el Opus, sino para todos nosotros. El Señor no lo quita y el Señor no lo da. Arirangosza sintió un glorioso rayo de esperanza. Hábleme de su plan. El obispo ya estaba inconsciente cuando las puertas del hospital St. Mary se abrieron. Silas se abalanzó sobre la entrada rendido por el agotamiento. Cayó de rodillas en el suelo y gritó pidiendo ayuda. Todos en la recepción ahogaron un grito de asombro al ver a aquel albino medio desnudo que llevaba en sus brazos el cuerpo ensangrentado de un hombre con sotana. El médico que le ayudó a atender al obispo en la camilla se puso muy serio al tomarle el pulso. Ha perdido mucha sangre, hay que temerse lo peor. Los ojos de Arirangosza se abrieron y por un momento volvió en sí. Buscó a Silas con la mirada. Hijo mío, el remordimiento y la rabia se habían apoderado del alma del albino. Padre, aunque empeñe en ello toda mi vida, encontraré a quien nos ha engañado y lo mataré. Arirangosza negó con la cabeza y lo miró con tristeza mientras lo preparaban para llevárselo. Silas, si no has aprendido nada de mí, por favor aprende esto. Le cogió la mano y se la apretó con fuerza. El perdón es el mayor regalo de Dios. Pero padre, Arirangosza cerró los ojos. Silas, reza mucho. Robert Landon seguía bajo la alta cúpula de la desierta sala capitular sin apartar la vista de la pistola de Tegui. Robert, ¿estás conmigo o estás contra mí? Las palabras del miembro de la Real Academia de la Historia resonaban en el silencio de su mente. Sabía que ninguna de las dos respuestas posibles era buena. Si decía que sí, estaba traicionando a Sophie. Si decía que no, Tevin no tendría otro remedio que matarlos a los dos. Los años que había pasado dando clases no le habían servido para enfrentarse a situaciones en las que había armas de por medio, pero sí le había enseñado a reaccionar ante el planteamiento de paradojas. Cuando una pregunta carece de respuesta correcta, solo queda la respuesta sincera. El matiz gris entre el sí y el no, el silencio. Bajó la mirada, contempló el críptico y sencillamente optó por marcharse. Sin siquiera alzar la vista, empezó a dar unos pasos atrás, internándose en el vasto espacio vacío de aquella sala. Terreno neutral,
Esperaba que su mirada fija en el críptice le indicara a Tevin que no descartaba colaborar con él, y que su silencio le indicara a Sophie que no la estaba abandonando, y mientras tanto ganó tiempo para pensar. Landon sospechaba que eso, pensar, era precisamente lo que Tevin quería que hiciera. Por eso me ha entregado la clave, para que pueda sentir el peso de mi decisión. El historiador británico esperaba que, al tener entre sus manos el cripte del Gran Maestre, Landon se diera cuenta de la magnitud de su contenido y que su curiosidad académica desbancara cualquier otra consideración y le obligara a admitir que no descifrar la clave sería una pérdida para la historia misma. Sophie seguía siendo el blanco del arma de Tevin, y Landon se temía que su única posibilidad de liberarla fuera intentando descubrir la contraseña de aquel cilindro. Si logra obtener el mapa, Tevin negociará. Intentó convencerse a sí mismo de que aquello era lo mejor y se acercó muy despacio a las vidrieras del otro extremo, dejando que su mente se fuera llenando de las muchas imágenes astronómicas que poblaban la tumba de Newton. El orbe que en su tumba estar debiera, buscad, os hablará de muchas cosas, de carne rosa y vientre fecundado. Dio la espalda a sus dos acompañantes, se fue hasta los altos ventanales y buscó sin éxito la inspiración entre aquel mosaico de cristales de colores. Ponte en la mente en Samuel, se instó a sí mismo, mirando hacia el College Garden. ¿Cuál es el orbe que a él le parecía que falta en el sepulcro de Newton? Contra la lluvia intermitente veía reflejarse imágenes de planetas, estrellas y cometas, pero Landon las ignoraba. Samuel no era un hombre de ciencia, era un humanista, un amante del arte, de la historia, la divinidad femenina, el cáliz, la rosa, María Magdalena silenciada, la caída de la diosa, el santo grial. La leyenda siempre había representado al grial como una mujer cruel, que bailaba entre las sombras fuera del alcance de tu vista, susurrándote al oído, incitándote a dar un paso más y desvaneciéndose luego en la niebla. Ahí entre los árboles del College Garden, Landon creía sentir su escurridiza presencia. Había señales por todas partes, como una silueta provocativa que emergiera entre la niebla. En las ramas del manzano más antiguo de Gran Bretaña brotaban flores de 5 pétalos, brillantes como Venus. La diosa estaba en el jardín, bailaba con la lluvia, cantaba canciones de todas las épocas, asomándose desde detrás de las ramas cuajadas de capullos como para recordarle a Landon que el fruto del conocimiento crecía ahí mismo, apenas fuera de su alcance. Al otro lado de la sala, Shirley Tevin observaba sin temor a su amigo, que miraba por la ventana como hipnotizado. Tal como había supuesto, pensó, aceptaría mi propuesta. Desde hacía tiempo Tevin sospechaba que Landon podía tener la llave que abría el grial. No había sido casualidad que Shirley hubiera puesto en marcha su plan la misma noche en que Landon debía reunirse con Samuel. A partir de sus escuchas al conservador del Louvre, Tevin había llegado a la conclusión de que su interés por conocer a Robert en privado solo podía significar una cosa: el misterioso libro no publicado de Landon había tocado hueso. En el priorato, Landon había tropezado con una verdad y Samuel temía que se hiciera pública. Tevin estaba seguro de que el gran maestre quería pedirle que no la divulgara. La verdad ya se ha silenciado demasiado tiempo. Shirley sabía que tenía que actuar deprisa. El ataque de Silas serviría a dos fines: impediría que Samuel convenciera a Landon para que no hablara, y aseguraría que una vez la clave se hallara en poder de Tevin, Landon ya estuviera en París por si tuviera que necesitarlo. Preparar el encuentro fatal entre el conservador del Louvre Silas había sido casi demasiado sencillo. Tenía información privilegiada sobre los más recónditos temores de Samuel. El día anterior, Silas le había telefoneado y se había hecho pasar por una cura muy preocupado. Monsieur Samuel, discúlpeme, pero debo hablar con usted urgentemente. No revelaría nunca un secreto de confesión, pero en este caso creo que es mi deber. Acabo de confesar a un hombre que asegura haber asesinado a unos miembros de su familia. La respuesta del conservador había sido de desconcierto y de prudencia. Mi familia murió en un accidente. La investigación policial fue concluyente. Sí, en un accidente de coche, dijo Silas, soltando el señuelo. El hombre con el que hablé me dijo que lo había hecho caer a un río. Samuel se quedó en silencio. Monsieur Samuel, nunca le habría llamado de no haber sido porque el hombre hizo un comentario que me hace temer por su propia seguridad. Hizo una pausa y además también me habló de su nieta Sophie. La mención de aquel nombre había sido determinante. El conservador decidió tomar cartas en el asunto de inmediato. Le ordenó a Silas que fuera a verlo inmediatamente en el lugar más seguro que se le ocurrió, su despacho del Louvre. Entonces fue cuando llamó por teléfono a Sophie para advertirle de que podía estar en peligro.
La copa que había quedado en tomarse con Robert Landon quedó cancelada al momento. Ahora Robert y Sophie estaban frente a él en el otro extremo de la sala, y Tevin sentía que había logrado abrir una brecha entre los dos. Ella seguía con actitud desafiante, pero estaba claro que Landon veía las cosas desde una perspectiva más amplia. Estaba intentando descifrar la contraseña. Entiende la importancia de encontrar el grial y de liberarlo de sus ataduras. No le abrirá el criptes, dijo Sophie con frialdad. No lo haría aunque le pudiera. Tevin miraba a Landon y seguía apuntando a Sophie con el arma. Cada vez tenía más claro que iba a tener que usarla. Aunque la idea no le gustaba, sabía que llegado el caso no le temblaría la mano. Le he puesto las cosas fáciles para que se pusiera del bando correcto. El grial es mucho más importante que cualquiera de nosotros. En ese momento Landon, que seguía junto a la ventana, se dio la vuelta. La tumba, dijo de pronto mirándolos con un débil brillo de esperanza en la mirada. Sé que en parte de la tumba de Newton hay que mirar. Sí, creo que puedo encontrar la contraseña. A Tevin el corazón le dio un vuelco. ¿Dónde, Robert? Dímelo. Sophie estaba horrorizada. Robert, no irás a ayudarle, ¿verdad? Landon se acercó con paso resuelto, sosteniendo el cripte levantado. No, respondió mirando a Tevin con dureza. No hasta que deje que te vayas. El optimismo de Sir Leigh se esfumó. Estamos tan cerca, Robert. Se te ocurra jugar conmigo. No es ningún juego, dijo Landon. Deja que se vaya y te llevaré a la tumba de Newton. Abriremos juntos el criptes. Yo no voy a ninguna parte, declaró Sophie con los ojos llenos de rabia. Mi abuelo me entregó el criptis a mí, no es vuestro y no tenéis derecho a abrirlo. Landon se detuvo y la miró con temor. Sophie, por favor, estás en peligro, estoy intentando ayudarte. Así como desvelando el secreto que llevó a mi abuelo a la muerte, él confiaba en ti, Robert, y yo también. Los ojos azules de Landon eran la expresión del pánico, y Tevin no pudo evitar una sonrisa al verlos enfrentados. Los intentos de Robert por mostrarse caballeroso eran más patéticos que otra cosa. A punto de descubrir uno de los mayores secretos de la historia, se pone a perder el tiempo con una mujer que ha demostrado no ser digno de su causa. Sophie, le suplicó Landon, por favor, tienes que irte. Ella negó con la cabeza. No a menos que me entregues el criptes o lo tires al suelo. ¿Qué? Robert, mi abuelo preferiría que su secreto se perdiera para siempre antes que verlo en las manos de su asesino. Por un momento pareció que los ojos iban a inundarse de lágrimas, pero se contuvo, se volvió y se dirigió a Teddy. Si tiene que disparar, hágalo, pero no pienso dejar en sus manos el legado de mi abuelo. Muy bien, levantó más el arma. No, gritó Landon alzando el brazo al momento. El criptes quedó suspendido en precario equilibrio sobre el suelo. Ley, si te pasa por la cabeza hacer algo, lo soltaré. Tevin estalló en carcajadas. Ese farol te ha ido bien con Remy, pero conmigo no. Te lo aseguro, te conozco muy bien. ¿En serio, Ley? Sí te conozco, tienes que practicar más tu cara de póker. Me ha costado unos segundos, pero ahora veo que estás mintiendo. No tienes ni idea en qué parte de la tumba de Newton está la respuesta. Es verdad, Robert, ¿es verdad que sabes en qué parte de la tumba tienes que buscar? Sí. El titubeo en su mirada era apenas perceptible, pero Tevin se dio cuenta, estaba mintiendo. Todo era un truco desesperado y patético para salvar a Sophie. Qué decepción tan grande. Soy un caballero solitario, rodeado de las almas indignas, y tendré que descifrar la clave yo solo. Ahora Landon y Sophie no eran más que un obstáculo para él y para el grial. Por más dolorosa que fuera la solución, sabía que podía llevarla a cabo con la conciencia tranquila. Lo único que tenía que hacer era convencerlo a él para que dejara el criptis en el suelo y así poner fin una vez a aquella ridícula pantomima. Un voto de confianza, dijo Tevin bajando el arma. Deja el criptis en el suelo y hablemos. Landon sabía que no se había tragado su mentira. Por la adusta expresión de Tevin sabía que la piedra estaba en su tejado. Cuando suelte el criptis nos matará a los dos. Sin necesidad de mirar a Sophie, notaba que su corazón le suplicaba. Desesperado, Robert, este hombre no es digno del grial. Por favor, no lo pongas en sus manos. Sea cual sea el precio que tengamos que pagar por ello. Landon ya había tomado la decisión hace unos minutos mientras contemplaba el College Garden desde las vidrieras. Protege el grial.
Protege a Sophie. Landon tenía ganas de gritar de impotencia, pero es que no veo cómo. Los duros momentos de desilusión habían traído consigo una clarividencia que no había experimentado nunca. La verdad está delante de tus propios ojos, Robert. No sabía de dónde estaba surgiendo aquella epifanía. El grial no se está riendo de ti, te está pidiendo un alma digna de él. Ahora arrodillándose a varios metros de Lady Tevin como si fuera un súbdito, Landon fue bajando el criptes hasta dejarlo a solo unos centímetros del suelo. Sí, Robert, susurró Tevin apuntándole con la pistola. Déjalo en el suelo. Landon alzó la vista y la clavó en la cúpula de la sala capitular. Se agachó un poco más y miró el arma de Tevin que lo apuntaba directamente. Lo siento, Ley. Con gran agilidad se puso de pie de un salto, levantó el brazo y arrojó el criptes al aire con todas sus fuerzas.